considero importante hacer una de estas píldoras para hablar un poco del concepto de espectro de amplitud y fase de las ondas, las ondículas, tan importantes dentro de lo que es el proceso nuestro de sísmica de reflexión. La ondícula es nuestro mensajero, ¿sí?, el que nos trae la información del subsuelo. Es importante entenderla. Y una manera de entenderla es a través de su descripción en el dominio de la frecuencia. Entonces, debemos acordarnos que una ondícula es una señal en tiempo realmente, pero nosotros nos gusta trabajar con ella descomponiéndola en los llamados espectros de amplitud y fase, y muchas veces trabajar en ese dominio. Todavía hoy en día trabajando principalmente con la transformada de Fourier, asumiendo que las ondas que representan la energía que se propaga en el suelo, podemos representarla por funciones armónicas simples, tipo seno y coseno, sobreposiciones de eso, y ahí entra Fourier en juego, ¿sí? Si quieren, acuérdense, hay una pequeña píldora sobre la ondícula fuente en el área de adquisición que sería bueno que la revisaran. Entonces, cuando hablamos de ondas, y de nuevo la ondícula la representamos y normalmente la grabamos y trabajamos en tiempo, a través de la transformada de Fourier podemos descomponerla en lo que vamos a llamar el espectro de amplitud y el espectro de fase. El espectro realmente de amplitud nos indica aquellos componentes armónicos que combinados producen la señal en tiempo que estamos observando. Siempre hemos hablado, y tiene mucho que ver con resolución, un espectro amplio de frecuencia quiere decir que se están sobreponiendo, que están interactuando muchos componentes armónicos de frecuencia. Y la superposición de eso, la sumatoria, produce, por ejemplo, si tengo todos los componentes de frecuencia, produzco un delta como función. Pero el delta no es una función física posible. Nuestras ondículas tardan tiempo en generarse, lo refiero otra vez a la píldora que está en adquisición. Y ahora eso implica que vamos a tener un ancho de banda específico por la ondícula. Bueno, estas cajitas implican el contenido de frecuencia, qué componentes de frecuencia entran en juego para, una vez que lo sobreponemos, lo sumamos, se produzca la señal que vamos a llamar ondícula. ¿Sí? Cuanto más flaca o menor contenido o menor ancho de banda tenga la ondícula, pues más gordita va a ser en tiempo, va a ser más larga en tiempo, va a tener menor componente de frecuencia, mayor va a ser su tiempo y va a ser, como yo las llamo, un poco más gordita. La fase, por otro lado, es la manera en que están relacionados esos componentes armónicos dentro del ancho de banda, ¿sí? Entonces hablamos de una ondícula fase cero porque todos sus componentes en el tiempo cero están alineados en un máximo, en un pico. Nosotros podemos cambiar la relación de esos componentes y entonces cambia la forma de la ondícula. El espectro de fase tiene mucho que ver con la forma de la ondícula, ¿sí? La mejor manera de ver esto, y lo importante que es esto, es que dependiendo de la forma va a depender la interpretación. Por ejemplo, una ondícula fase mínima va a tener su tiempo cero al inicio, como son los pum, las explosiones. Entonces, si yo tengo un coeficiente de reflexión, y estoy basado ahora en el modelo convolucional, la respuesta sísmica de ese reflector va a ser la misma ondícula ubicada en la posición del reflector. Sí, pero fíjense, la ondícula comienza en cero. Por el contrario, si tengo una ondícula matemática que llamamos fase cero, simétrica alrededor de cero, la reflexión ahora va a estar centrada, el máximo, en la posición del reflector. Entonces, la fase de la ondícula es muy importante, entre otras cosas, en los procesos de interpretación y fundamental cuando queremos hacer inversión basada en amplitudes. ¿Okay? La mejor manera de ver esto, un espectro de amplitud, de nuevo, las cajitas que llamamos espectro de amplitud están relacionadas a los componentes de frecuencia.
senos o cosenos que van a sobreponerse. Si la cajita es muy pequeña y sobre todo si son frecuencias bajas, lo que vamos a tener son dos componentes sinusoidales de muy baja frecuencia y la sumatoria va a producir una onda muy gorda de muy baja frecuencia. A medida que aumentamos el contenido de frecuencia, lo que estamos es agregando componentes armónicos de mayor frecuencia y la sumatoria ahora va a producir ondículas cada vez más delgadas, ¿sí? Tenemos más componentes de frecuencia, senos con diferentes frecuencias y la sumatoria ahora va a producir ondículas cada vez más flacas, más cortas. Entonces un ancho de banda grande produce una ondícula relativamente corta en tiempo. Un ancho de banda malo, pobre, sobre todo de baja frecuencia, produce una onda gorda de mucho tiempo. ¿Okay? Eso en cuanto al espectro de amplitud. ¿Okay? Ahora el espectro de fase es cómo están relacionados estos componentes. Aquí tenemos una cajita con todos estos componentes de frecuencia que formarían el espectro de amplitud, pero la manera en que están relacionados ahora produce una interferencia específica. Si yo alineo todos esos componentes, todos estos cosenos de diferentes frecuencias, los alineo en el máximo en cero, produzco una señal fase cero cuya contribución principal está en la posición del tiempo cero. Si yo lo desfaso, aquí están los mismos componentes de frecuencia, pero ahora todos están desfasados al punto de inflexión. Eso lo vamos a llamar un desfasaje constante de 90 grados. Fíjense ahora cómo cambió la forma, ¿sí? Esto de 0 a 90 está muy asociado a la manera en que nosotros hablamos de ondas armónicas, ¿sí? Y la relacionamos a el círculo unitario, ¿ok? Entonces una onda armónica, un coseno en este caso, es máximo en 0 y cambia, ¿ok? Entonces vamos a ponernos un poquito a ver si lo logramos. Aquí en el máximo, en el tope estaría en fase 0. Fíjense cómo va rotando el círculo unitario, ahí estaríamos en 90 grados, bueno, nos pasamos en 0, estaríamos en 90 grados. Seguimos rotando en el círculo, llegamos a 180 grados, rotamos un poco más, estaríamos en 270 y algo, y volvemos otra vez a 0, ¿ok? Entonces un poquito esta imagen es muy buena para entender cómo hablamos de fase en relación con una ondícula armónica y el círculo unitario. ¿Okay? Entonces, en este caso particular, decimos que si ponemos todo en un punto de inflexión, estamos rotando todos los componentes 90 grados y esto sería una ondícula con fase constante de 90 grados. ¿Okay? Este es otro grafiquito interesante. Esto es un espectro de frecuencia. Si yo cambio la cajita, estoy cambiando el contenido de frecuencia. Vean, la ondícula se hace más gordita, ¿sí? Si agrego frecuencia, ancho de banda, la ondícula se hace más corta en tiempo. Aquí está en fase 0. Si yo roto la fase a 90 grados, ¿sí? Todos los componentes los pongo 90 grados, ahora la interferencia produce esta señal. Si los roto hacia el otro lado menos 90, fíjense cómo varía. Y si los roto linealmente, ¿okay? Tengo diferentes formas. Entonces es importante estos conceptos. Espero estarlos ayudando un poco a entender lo que es el espectro de amplitud, los componentes armónicos que conforman de los cuales podemos descomponer la ondícula y la manera en que esos componentes se asocian producen la forma y es lo que llamamos el espectro de fase. ¿Okay? Bueno, de nuevo estos son píldoras, no pueden ser clases muy largas, espero que el concepto quede claro, gracias y saludos por el mundo.